Instrucciones. Este video está diseñado para que puedas trabajar las clases de instituto de manera individual, de acuerdo a tu tiempo. Para responder y escribir tus respuestas en el diario de las escrituras, deberás hacer una pausa. Una vez que hayas terminado de escribir tus respuestas o comentarios, deberás darle continuar al video. Antes de comenzar a escribir en tu diario de las escrituras, anota la fecha y tu nombre para que podamos identificarte. Al finalizar, toma una foto a tus notas de la clase y envíalas al correo tareascampus@gmail.com para validar tu participación. Para continuar, haz una oración para tener la guía del Espíritu. Lección 4. La caída de Adán y el don del albedrío. Curso fundamental, enseñanzas y doctrina del Libro de Mormón. Lectura asignada para esta lección: el discurso del elder Jeffrey R. Holland, Merced, Justicia y Amor. Hablemos un poco sobre la caída de Adán. Leamos la declaración del elder Hafen de los 70. Él dice: desde el siglo V, la cristiandad enseñaba que la caída de Adán y Eva había sido un trágico error. Ese punto de vista es erróneo. La caída no fue un desastre, no fue error ni accidente, sino una parte deliberada del plan de salvación. ¿Por qué creen que es importante comprender que la caída no fue un error ni un accidente, sino una parte deliberada del plan de salvación? Escribe tu respuesta. Para entender un poco más esta parte, vamos a leer 2 Nefi 2, del 19 al 25. Luego que lo hayas leído, haz una lista de los efectos de la caída, es decir, las cosas que le sucedieron a Adán y Eva luego de que comieron del fruto prohibido. Comencemos a leer. 2 Nefi 2, del 19 al 25. Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra. Y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado, conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues, he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos, por consiguiente habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Ahora que hemos leído la cita, haz un listado de lo que te pedimos al principio. Bien, de acuerdo con la lista que has hecho de las consecuencias de la caída, ¿de qué modo la lista que hiciste ayuda a explicar por qué la caída de Adán fue parte necesaria del plan del Padre Celestial? Por favor, responde. Así que de lo que hemos leído hasta ahora, podemos obtener el siguiente principio. La caída de Adán hizo posible que ingresáramos en la vida terrenal y progresáramos hacia la vida eterna. Por favor, escribe este principio en tu cuaderno. Ahora,
Hay una pregunta que necesito que pienses, que medites. ¿Qué significa que todos los hombres estaban perdidos por causa de la caída? Para ayudar a responder esta pregunta, vamos a leer Alma 42, del 6 al 10 y el 14. Mas he aquí, le fue señalado al hombre que muriera. Por tanto, como fueron separados del árbol de la vida, así iban a ser separados de la faz de la tierra. Y el hombre se vio perdido para siempre. Sí, se tornó en hombre caído. Y ahora bien, ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporal como espiritualmente. Y así vemos que llegaron a ser personas libres de seguir su propia voluntad. Y he aquí, no era prudente que el hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque esto habría destruido el gran plan de felicidad. Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal, sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse, se tornó en un estado preparatorio, y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída, y que estaban en manos de la justicia, sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a estar separados de su presencia. Una vez más, repito la pregunta, ¿qué significa que todos los hombres estaban perdidos por causa de la caída? Por favor, responde la pregunta. ¿Qué significa estar separados de la presencia del Señor? Vamos a leer una cita del Elder Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dice, Adán y Eva transgredieron un mandamiento de Dios, lo cual exigía que salieran del jardín, pero que les permitió tener hijos antes de sufrir la muerte física. Además del pesar y de lo complejo de su situación, su transgresión tenía también consecuencias espirituales, excluyéndolos para siempre de la presencia de Dios. Debido a que nacimos en ese mundo caído y a que nosotros asimismo transgrediríamos las leyes de Dios, también se nos sentenció a los mismos castigos que afrontaron Adán y Eva. Desde el momento en que esos primeros padres salieron del jardín de Edén, el Dios y Padre de todos nosotros, previendo la decisión que tomarían Adán y Eva, envió a los mismos ángeles de los cielos para que les declararan a ellos, y a través del tiempo a nosotros, que toda esa serie de acontecimientos se diseñó para nuestra felicidad eterna. Era parte de su divino plan, en el que se proporcionaba un Salvador, el mismo Hijo de Dios, otro Adán, como lo llamaría el apóstol Pablo, que vendría en el meridiano de los tiempos para expiar la primera transgresión de Adán. Esa expiación lograría la victoria completa sobre la muerte física. De manera misericordiosa, también proporcionaría el perdón por los pecados individuales de cada uno, desde Adán hasta el del fin del mundo, siempre y cuando nos arrepintiésemos y obedeciéramos los mandamientos divinos. Entonces, responde lo siguiente, ¿por qué se nos sentenció a los mismos castigos que afrontaron Adán y Eva? Haz una pausa y responde. Leamos un par de escrituras que nos enseñan cómo seremos redimidos de la caída. Segunda Nefi 2, 26 y 28. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que confiaseis en el gran mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos, y sed fieles a sus palabras, y escoged la vida eterna según la voluntad de su Santo Espíritu. Ahora leamos Moisés 5, del 5 al 9. Y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios,
y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿Por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo: Esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo: Soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído, puedas ser redimido, y también todo el género humano, sí, cuantos quieran. Según esos pasajes que hemos leído, entonces, ¿cómo podemos ser redimidos de los efectos espirituales de la caída? Haz una pausa y escribe tu respuesta. Un principio que podemos obtener de lo que hemos leído es el siguiente: si nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos perdone, podemos ser redimidos de nuestros pecados mediante la expiación de Jesucristo. Por favor, escríbelo en tu cuaderno. Bien, ahora hablemos del don del albedrío. ¿Qué importancia tiene el don del albedrío en todo esto que estamos aprendiendo en esta clase? Bueno, veamos qué dice el presidente Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dice: por medio de la caída, Adán y Eva se volvieron seres mortales. Felizmente para nosotros, también pudieron engendrar hijos y cumplir el propósito por el cual el mundo había sido creado. Por medio de la caída, también obtuvimos otras bendiciones. Esta puso en vigencia dos dones de Dios que están estrechamente relacionados y que son casi tan preciados como la vida misma: el albedrío y la responsabilidad. ¿De qué manera el albedrío y la responsabilidad son casi tan preciados como la vida misma? Piensa un momento, medítalo y responde en tu cuaderno. Leamos un pasaje de las Escrituras que nos habla del albedrío. Segunda Nefi 2, versículos 14, 16 y 26. Y ahora bien, hijos míos, os hablo estas cosas para vuestro provecho e instrucción, porque hay un Dios, y Él ha creado todas las cosas, tanto los cielos como la tierra y todo cuanto en ellos hay, tanto las cosas que actúan como aquellas cosas sobre las cuales se actúa. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha creado o ha dado. ¿Qué diferencia pone de manifiesto esos versículos entre los hijos de Dios y sus demás creaciones? Medítalo y responde, por favor. Entonces podemos declarar o encontrar una doctrina como la siguiente: los hijos de Dios son creados para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos. ¿Qué entiendes de esta doctrina? ¿Qué significa para ti que tú eres y que tú has sido creado para actuar por ti mismo y no para que se actúe sobre ti? Responde, por favor. ¿Qué significa que Dios nos creó para actuar y no para que actúe sobre nosotros?
¿Por qué es importante saber que los hijos de Dios fueron creados para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos? Medita sobre esto y responde, por favor. Para ayudarte a comprender mejor este concepto, leamos la cita del presidente Boyka Packer, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dice: el antiguo refrán, el Señor está votando por mí y Lucifer está votando contra mí, pero es mi voto el que cuenta, describe una convicción doctrinal de que nuestro albedrío es más poderoso que la voluntad del adversario. El albedrío es de gran valor. De manera imprudente y ciega podemos cederlo, pero no nos lo pueden quitar a la fuerza. Existe también una antigua excusa: el diablo me forzó a hacerlo. No es así. Él puede engañarlos y embaucarlos, pero no tiene el poder de obligarlos a ustedes ni a nadie a transgredir. ¿Qué piensas de esa cita? Medítala y escribe tus comentarios. Leamos ahora una escritura para entender mejor esto. El Amán 14, 30 y 31. Así pues, recordad, mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo. Pues he aquí sois libres, se os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Él os ha concedido que discernáis el bien del mal, y os ha concedido que escojáis la vida o la muerte, y podéis hacer lo bueno y ser restaurados a lo que es bueno, es decir, que os sea restituido lo que es bueno, o podéis hacer lo malo y hacer que lo que es malo os sea restituido. ¿Qué verdad podemos aprender de esos pasajes acerca de las consecuencias de nuestras decisiones? Responde, por favor. Entonces podemos declarar una verdad que hemos aprendido, y es esta: la forma en que usamos nuestro albedrío determina nuestro progreso espiritual y nuestras bendiciones eternas. ¿Qué piensas de eso? Para comprender mejor esta verdad, vamos a leer dos citas. La primera del elder Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dice: cuando elegimos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, se preserva nuestro albedrío, nuestras oportunidades aumentan y progresamos. Es útil recordar que lo opuesto es también verdadero. Cuando no guardamos los mandamientos ni seguimos los susurros del Espíritu Santo, se reducen nuestras oportunidades, nuestras facultades para actuar y progresar disminuyen. La obediencia a los mandamientos, al fin de cuentas, protege nuestro albedrío. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del mal uso del albedrío? Por favor, responde. ¿De qué forma la obediencia a los mandamientos de Dios protege nuestro albedrío, de acuerdo con el elder Hales? ¿Por qué es el utilizar nuestro albedrío para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial la clave de nuestro progreso espiritual? Por favor, responde. Veamos una cita para entender mejor el uso del albedrío. Tercer Nefi 27:13. He aquí, os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. ¿De qué manera las palabras del Salvador, vine a cumplir la voluntad de mi Padre, pueden ayudarnos a usar sabiamente el don del albedrío? Medítalo y escribe tu respuesta. Leamos las palabras del elder Richard G. Scott del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo: el Señor tiene un interés particular en tu desarrollo y tu progreso,
el cual se acelera si le permites a él que te dirija a través de las experiencias de aprendizaje que se presenten, ya sea que te gusten o no. Cuando confías en el Señor, cuando te dispones a concentrar mente y corazón en su voluntad, cuando le pides que el Espíritu te guíe para hacer su voluntad, tienes asegurada la mayor felicidad a lo largo de la jornada y el logro más satisfactorio de esta experiencia terrenal. Si cuestionas todo lo que se te pida hacer o te rebelas ante todo problema, harás que le sea más difícil al Señor bendecirte. El albedrío, el derecho de tomar decisiones, no se te ha dado para que hagas lo que quieras, sino que tienes ese don divino para elegir aquello que tu Padre Celestial desee para ti. De esa manera, te puede conducir para que seas todo lo que Él desea que llegues a ser. ¿Qué piensas de esto? Medita las palabras del elder Richard G. Scott. Hay mucha doctrina, hay sabiduría en sus palabras y nos ayudará a entender mejor la libertad que tenemos de elegir, no para hacer lo que querramos, sino para hacer la voluntad del Señor. Ruego que el Señor te bendiga para que tus decisiones, para que tu albedrío lo uses apropiadamente y puedas ser bendecido en todo ello. En el nombre de Jesucristo, amén.